Bienvenidos a la clase de matemática primero básico. Vamos a trabajar con la relación entre los ángulos internos y externos del triángulo. Entonces tenemos el triángulo en color azul. Tenemos los ángulos internos en color negro. Aquí dice ángulos internos A, B, C. Y están formados por dos lados del polígono. La suma de los ángulos internos, sea la suma de A, B y C, es igual a 180 grados. Los ángulos externos, que son los que están en color rojo, ángulos externos D e F, están formados por un lado, por ejemplo este está formado por este lado del polígono y la prolongación del lado adyacente. La suma de los ángulos, o sea la suma de estos ángulos, es igual a 360 grados. Entonces dice, ahora encuentren la relación entre el ángulo interno C y el ángulo externo D. Bueno. Entonces, si dibujamos únicamente la parte que corresponde a este ángulo C, ángulo D, y a este ángulo C, entonces podemos decir que, y sabemos que todo este ángulo, desde este punto de acá hacia este otro punto, mide 180 grados. Entonces tengo que el ángulo C más el ángulo D es igual a 180 grados. Si despejo el ángulo D, entonces si despejo el ángulo D, me queda que es igual a 180 grados menos el ángulo C. Entonces aquí he trabajado el ángulo C y el ángulo D. Ahora voy con los ángulos internos. El ángulo interno A más el ángulo interno B más el ángulo interno C es igual a 180 grados. Si despejo la suma de A más B, entonces me queda el ángulo A más el ángulo B es igual a 180 grados. Este está sumando, pasa al otro lado a restar, menos el ángulo C. Entonces ahora, si comparamos los ángulos internos con la relación del ángulo CD, tengo entonces que el ángulo B es igual a 180 grados menos el ángulo C. Si esto lo restamos, entonces me queda que el ángulo A más el ángulo B, como vamos a restar, le cambiamos signo a estos de abajo, menos el ángulo D es igual
Bueno, lo voy a escribir de nuevo. Si voy a restar, entonces copio la parte de arriba. Ángulo A más el ángulo B es igual a 180 grados más el ángulo C. Y el ángulo de abajo de una vez le voy a cambiar signos. Entonces me queda menos el ángulo D es igual a menos 180 grados. Este menos pasa como más el ángulo C. Ahora sí, ya puedo efectuar mi operación. El ángulo C, signos contrarios y 80 menos 80, todo esto se convierte en 0. Y esto va a ser igual a menos el ángulo D más acá el ángulo A. Si despejamos D, entonces si despejamos D, tenemos que el ángulo, vamos a despejar D, entonces tenemos que el ángulo A más el ángulo B es igual a este que está restando, pasa al otro lado a sumar y me queda igual al ángulo D. Y entonces ahora ya tengo acá esta relación de los ángulos internos. ¿Cuál es la relación? Que la suma de dos ángulos internos es igual a un ángulo externo. Entonces acá ya encontramos la relación entre la suma de dos ángulos internos es igual a un ángulo externo, o sea, A más B es igual al ángulo externo D. Muy bien, ahora ya finalizamos demostrando esa relación entre el ángulo interno y el ángulo externo. Encontramos encuentra la relación entre el ángulo interno y el ángulo externo. Ángulo interno y el ángulo externo. Y entonces tenemos que hacer la relación entre ángulo interno y externo. Interno, externo. Ahora dice, encuentre la medida del ángulo C. Entonces ahora vamos a darle solución a este problema. Y si tengo que es la suma de estos dos ángulos, si la suma de A más la suma de B es igual a el ángulo D, el ángulo externo, o escribiéndolo de otra manera, un ángulo interno más un ángulo interno más el otro ángulo interno es igual al ángulo externo. Lo podemos aprender así: un ángulo interno más el otro ángulo interno
es igual a el ángulo externo. Y entonces tenemos que ángulo interno, cualquiera de los dos, 25 grados, más el otro ángulo interno, 55 grados. Eso es igual al ángulo externo, que es el ángulo C. Entonces tengo acá 5 más 5, 10. 5 y 1, 6 y 2, 8. 80. Es el ángulo C. 80 grados es igual al ángulo C. Verifiquemos si es cierto. Entonces vamos a verificar. Tenemos que el ángulo C bueno, sí está bien. El ángulo C el ángulo C 80 grados, sí está bien. 80 grados el ángulo C. Entonces verifiquemos acá. Los ángulos internos tienen que sumar 180. Entonces tenemos 180 menos 25 menos 55, si queremos comprobarlo. Entonces tenemos 25 más 55 son 80. Entonces 180 menos 80 es igual a 100. Este ángulo mide 100 más el ángulo C, que es 80, 180. Ahí está, tenemos 180 grados. Este 100 más 80, 180. Muy bien, ahí estamos bien, lo hemos comprobado. Lo podemos comprobar, ¿va? Aquí 180 debe ser igual al ángulo C más 100 grados. Entonces 180 es igual al ángulo C, que vale 80 más 100. Entonces decimos que 180 es igual a 180 grados. Está, sí, quedó igual. Ahí estamos. 180 igual a 180. Esto es como una manera de comprobación. Esto no nos lo pedían, pero estamos tratando de hacer un análisis para ver si nuestro resultado está correcto. Entonces ahí tenemos que el ángulo C mide 80 grados. Ahora realiza los ejercicios de tu libro. Busca o intenta tus propios ejercicios. Y recuerda, la persona preparada no tan fácil es engañada.